El jefe de la imprenta del diario El Peruano, José Enrique del Campo, entregó su vida por la patria. Murió acribillado por las balas enemigas, protegiendo así el pabellón nacional en la primera línea de defensa de Lima durante la batalla de Miraflores. Junto a varios operadores y tipógrafos de El Peruano, cumplieron su deber de imprimir el diario oficial. Y luego, cogieron un fusil para defender a la patria, ofrendando sus vidas. Enrique del Campo fue uno de los trabajadores de la editora nacional que editaba el diario El Peruano, que participa de una manera muy activa en la batalla de Miraflores. Formó parte de la escolta de la bandera. En un momento dado, el portaestandarte cae y muere también con la bandera del regimiento número 6 en las manos, ¿no? Su sangre está impregnada en esa bandera. Él se convierte en uno de los referentes de los impresores, ¿no? Los impresores, luego de la guerra con Chile, van a recordar mucho su participación en la guerra. Hay una frase que se le atribuye que dicen: prefiero, como le digo, entregar mi vida y morir defendiendo la bandera que ver ingresar al ejército chileno a la ciudad de Lima. Dio una lección muy importante, no dudó en ningún momento en hacerse presente, entregar la vida en defensa del honor nacional. Ese amor sin condiciones por la patria y la libertad que mostró José Enrique del Campo es lo que ha inspirado y guiado a los que han escrito cada página de El Peruano en estos 200 años. Una historia que comenzó el 22 de octubre de 1825, cuando el gran libertador Simón Bolívar fundó El Peruano Independiente. Y este periódico Peruano Independiente es un periódico de lo que se llama un periódico oficialista, ¿no? Con el transcurrir de los meses se decide que el Peruano Independiente pasaría a convertirse solamente en El Peruano, dándosele el carácter de oficial. Las normas empiezan a publicarse más o menos en septiembre del 26, entonces El Peruano se va a convertir en el único periódico oficial de la República. Simón Bolívar visionó el papel que tendría El Peruano como divulgador de la labor del Estado y de la normatividad legal para la naciente república. Porque una ley que no es publicada en el diario oficial no existe, no forma parte del marco legal peruano. En la primera etapa de El Peruano cumplió un importante papel el prócer de la independencia hispanoamericana, Tomás de Heres, quien fue el primer director de El Peruano. Tomás de Heres es conocido porque fue parte del batallón Numancia, ¿no? Aquel batallón que en el norte de Lima se pasa al bando patriota cuando San Martín estaba presente. Y bueno, como hombre de Bolívar fue el que se va a dedicar a impulsar los periódicos que justamente se van a crear en su gobierno, ¿no? Luego la victoria de Ayacucho. Se considera pues obviamente el primer director, el primer editor del Peruano, ¿no? Desde aquel momento, como diario oficial, se convirtió en guardián de la memoria del país, difundiendo las noticias que marcarían nuestra historia, como la del 9 de noviembre de 1850, en que se informa de la muerte del libertador José de San Martín, o la del 6 de febrero de 1855, en que se publica la histórica ley firmada por Ramón Castilla que otorgaba libertad a los esclavos. O la del 4 de mayo de 1866, en que se reporta la muerte del coronel José Gálvez, tras el combate del 2 de mayo contra la flota española. El Peruano se publicaba de 2 a 3 veces por semana. En 1857 se empieza a publicar diariamente por un lapso de unos meses, pero no va a ser hasta julio de 1868, hasta el 1 de julio, que va a aparecer El Peruano en un formato grande, por primera vez con el nombre de diario oficial. Entonces toda esa vida, la primera etapa republicana, es la que pues se conserva en El Peruano y por eso pues es un patrimonio mundial, ¿no? Porque es la memoria administrativa del Perú. Cada letra, cada palabra, cada relato o información de nuestra vida como república eran grabadas en las páginas de El Peruano, momentos que nos marcan como nación,
como las palabras del general Francisco Bolognesi del 10 de junio de 1880, donde comunica en un telegrama que defenderá Arica de las tropas chilenas hasta quemar el último cartucho. El peruano reaparece luego de la guerra con Chile, ¿no? En un formato pequeño. Recordar de que antes de la guerra, Manuel Atanasio Fuentes, que fue pues creo que el personaje más importante que pasó por las oficinas del Peruano, reformó la imprenta del Estado y la publicación del periódico El Peruano como un periódico en formato grande, ¿no? Por primera vez en su historia. En 1904, la imagen del presidente Manuel Candamo se convirtió en la primera foto que ilustró el diario oficial. Y desde ese momento, la imagen acompaña cada hecho que inmortaliza en sus páginas el diario oficial vigente, más antiguo del continente. Como la llegada del hombre a la luna, la histórica medalla olímpica de las chicas del vóley en Seúl, la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, la operación Chavín de Guantar y el rescate de los rehenes del MRTA, el fallo de La Haya que terminó la controversia marítima con Chile, o el regreso del Perú a un mundial de fútbol después de 36 años. ¡Mundial después de 36 años! El 2019, el diario oficial El Peruano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y 2 años después, fue incorporado al Registro Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO, por la conservación de valiosas colecciones en el periodo de 1826 a 1868 que enriquecen la memoria colectiva de la humanidad. 4 años antes había iniciado la digitalización de sus ediciones con el sistema de microformas de valor legal y amplió la manera en que llega a la gente utilizando su multiplataforma en las redes sociales, canal online y multimedia, incluyendo también su versión impresa tradicional y su sitio web. En 1990 damos el salto al color y 2 años después, en 1992, asumimos el formato tabloide. En 1996, el 28 de julio, llegamos al hiperespacio y somos el segundo diario peruano con presencia en la red. Pero la mayor recompensa al trabajo y papel que cumple el diario es el reconocimiento internacional a la confianza que transmite con la información que difunde. El Peruano es un referente en cuanto a objetividad y neutralidad periodística, ubicándose por varios años como uno de los medios más confiables del Perú, según el Instituto de Investigación Reuters, que evalúa a los medios más influyentes en 46 países del planeta. A 200 años de su fundación, El Peruano ha ido construyendo una historia de servicio al país, de ser fiel a los principios que guiaron a los que lucharon por nuestra libertad y ofrendaron su vida por la patria. Y con el ejemplo de quienes le dan vida día a día.